Bienvenidos a su programa de análisis sociopolítico Desenlaces. El día de hoy vamos a tener un interesantísimo programa, ya que está en ciernes un evento electoral pautado por el CNE para el día 21 de noviembre y la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela efectuó su reunión ordinaria, donde después de un profundo debate se tomaron algunas decisiones y existe un papel de trabajo con recomendaciones que está siendo sometida al debate en las distintas instancias de nuestra organización. Los equipos políticos regionales, equipos políticos municipales, equipos políticos parroquiales, las VC, las organizaciones del poder popular, y luego se recogen las propuestas en un feedback, una retroalimentación, y el próximo lunes tendremos el documento final. Pero antes de iniciar el análisis de coyuntura, quiero referirme a dos aspectos que considero importantes. El primero de ellos, triste, muy triste, porque voy a expresar mis palabras de solidaridad, condolencia a los familiares, a los amigos, a los compañeros de armas y compañeros de militancia política de nuestro hermano, el general Jorge Luis García Carneiro, general en jefe, gobernador del estado Vargas. Nos sorprendió el amanecer del sábado 22 de mayo con esta aciaga noticia. Quedamos como en estado de shock. Un hombre querido en la institución castrense, querido por sus compañeros de promoción, la promoción Simón Bolívar II, egresada de la Academia Militar de Venezuela en 1975. Querido por el pueblo de Vargas y hombre de lealtad probada, que se la jugó con la lealtad con nuestro amado comandante Chávez, con el pueblo dentro de las Fuerzas Armadas, cuando la traición se hizo dueña de un sector de la institución castrense. Ahí estaba la voz digna del general, para aquel entonces de división, Jorge Luis García Carneiro. Veamos el siguiente material. Solo la conciencia revolucionaria de un pueblo será el material que lleva la ausencia de los grandes. Hay momentos en la historia en los que se decide la ruta de un siglo. Es allí cuando se hace evidente el axioma de que es el hombre quien escribe su propia historia. Es necesario tener sentido del momento, saber que estamos frente a una amenaza a la patria. Vacilar es perdernos. Aquí no se rinde nadie. El camino es solo una de las cosas. Semilla sin tierra no te darán rosas. Faltan los amigos que marcharon. Jorge Luis García Carneiro, soldado, compañero y mi amigo de muchos años, y quien ha mostrado, y estoy seguro seguirá demostrando, su lealtad a este pueblo, a este proyecto. Hay que poner el corazón, dice García Carneiro. Sigue por esa misma línea y serás bendecido para siempre por este Dios colectivo que se llama el pueblo de Venezuela. Preparados para la batalla. Compatriota, gobernador general en jefe, columna vertebral de la resurrección de abril, general en jefe de una generación de militares patriotas, líderes de verdad, que salieron de las academias militares y le dieron su vida y le han dado su vida
a lo más grande que tiene un militar patriota, al pueblo venezolano, a su felicidad. Gobernador, querido hermano, Nos llena de fortaleza y compromiso para hacer cumplir tu palabra. En medio de la consternación, la aflicción, la congoja y el dolor por su partida, y como parte de los honores póstumos, la Asamblea Nacional, en la sesión de ayer martes, presentó un proyecto de acuerdo que fue aprobado por unanimidad. Y quiero leer un considerando que dice: considerando que su imbatible lealtad, el general Jorge Luis García Carneiro en el año 2002 defendió con honor e hidalguía el Estado de Derecho, la Constitución, las autoridades legítimamente electas y el rescate a la democracia cuando se perpetraba un golpe de Estado contra la República, sus instituciones y el comandante eterno Hugo Chávez, hecho que se tradujo en un importante reconocimiento y admiración popular, denominándole como el general de la lealtad. Misión cumplida, hermano Jorge Luis García Carneiro, general de la lealtad. El otro aspecto que quiero reseñar es la situación que se está generando en torno a la causa palestina. Un exterminio total, una masacre ante la indolencia y el silencio cómplice de las instituciones que dicen haberse creado para preservar la paz, el orden, la garantía de los derechos humanos. Cabe destacar que ante esa indolencia, ante ese silencio cómplice, se levantan las voces de los pueblos en solidaridad contra ese exterminio que perpetra el sionismo israelí contra el noble, guerrero y combativo pueblo palestino. Es así como los pueblos del mundo pasan por encima a gobiernos, pasan por encima a instituciones, y yo les digo, incluso Naciones Unidas. No vaya a creer cualquier camarada, compatriota, que esas instituciones multilaterales fueron creadas para la emancipación de los pueblos, para lograr redención social o regeneración moral. Esos son mecanismos neocolonizadores. Primero, en su origen. Y segundo, porque quien lo financia son los países que peyorativamente, para enrostrarnos inferioridad, se denominan del primer mundo. Por lo tanto, contra quien le mete dinero a la rocola no escuchará música distinta. Bueno, esos poderes fácticos en complicidad hacen mutis, pero las voces de los indignados, las voces de los pueblos siguen escuchándose para tratar de que alguien haga algo para parar esa masacre. Al extremo que dentro de los Estados Unidos, en Brooklyn, se efectuó la congregación más grande de personas el día 15 de mayo, el día de la NAFTA. Y este año, por supuesto, acudieron más personas, producto de los ataques criminales por parte de los sionistas israelíes. Veamos el siguiente material.
eso es dentro de los Estados Unidos. Claro, los grandes medios hegemónicos globalizados silencian, invisibilizan esas noticias. Pero no solo Brooklyn, más de 15 ciudades de los Estados Unidos escenificaron multitudinarias movilizaciones, como es otro caso, el de Chicago, donde miles de personas manifestaron el 13 de mayo frente, oigan para dónde se fueron en Chicago, frente al consulado israelí en Chicago para decirle que ya basta a las agresiones contra el pueblo palestino. Veamos la movilización de Chicago. Manifestaciones anti-israelíes se registraron también en Estados Unidos, primer aliado del régimen de Tel Aviv. En la ciudad de Chicago, los manifestantes llegaron hasta el consulado israelí, rompiendo la bandera israelí y ondeando la palestina. Portando pancartas como esta, piden el fin del respaldo de la Casa Blanca a Israel. Claro, fueron frente al consulado israelí, pero también en repudio al respaldo que le da la Casa Blanca al sionismo israelí, no solo contra la causa palestina, contra todas las masacres que comete el sionismo. Y además de ello, en otros países como España, en decenas de ciudades españolas salieron este 15 de mayo a la calle, donde multitudinarias concentraciones daban apoyo a la causa palestina, siendo las más numerosas las de Madrid, tenemos imágenes de Madrid ahí, por favor, colócamelas allí, el video con las distintas ciudades de España y las movilizaciones. Hubo movilizaciones multitudinarias, veamos el video. Liebe Palästina, oh großer Zionismen. Liebe, liebe, liebe Palästina. Liebe, liebe, liebe Palästina. Liebe Palästina, oh großer Zionismen. Liebe Palästina, oh großer Zionismen. Och vi har odlat jorden. Och vi har odlat jorden. Och vi har skördat vetet. Och vi har skördat vetet. Vi har plockat citronerna. Och vi har plockat citronerna. Och pressat oliverna. Och pressat oliverna. Och hela världen känner till vår jord. Och hela världen känner till vår jord. Leve, leve, leve Palestina. Leve, leve, leve Palestina. Leve Palestina och krossa sionismen. Leve Palestina och krossa. Andan los pueblos del mundo levantando sus voces. Vimos Madrid, Almeida, Córdoba, Granada, Lleida, Bilbao, Barcelona, Zaragoza, Gijón, donde las concentraciones fueron multitudinarias, pero en el resto de ciudades de España, en todas hubo movilización. Y la mayor de todas las movilizaciones se realizó en el Reino Unido. Veamos la movilización en el Reino Unido. Free Palestine!
Ahora, no crean que esto no hace efecto. Hace efecto. No hay nada más poderoso que la movilización de un pueblo despierto en la calle y movilizado. A eso le teme la derecha reaccionaria internacional, a eso le teme el imperialismo, a eso le temen los enemigos históricos de los procesos de liberación nacional de los pueblos y los enemigos del socialismo, a un pueblo despierto y movilizado en la calle. Si no, vayan a ver lo que está pasando en Colombia, que los tiene con los pelos de punta y ese pueblo está resuelto a ser libre. Y con respecto a la causa palestina, por supuesto, esta libertaria revolución bolivariana no podía quedarse a la saga y en el día de ayer, en la avenida Francisco de Miranda de Chacao, desde la plaza Guaycaipuro hasta la sede del PNUD de Naciones Unidas, se efectuó una multitudinaria marcha donde tuvimos la oportunidad, el PSU, las organizaciones del Gran Polo Patriótico y el pueblo venezolano de marchar 9 cuadras hasta llegar a la sede de Proyecto de Naciones Unidas para el Desarrollo del PNUD, donde fue consignada una carta. No perdemos las esperanzas, se consignó una comunicación, un acuerdo solicitando que paren esa masacre. El pueblo venezolano solidario con la causa palestina, solidario con el pensamiento ideológico y filosófico humanista de esta revolución, expresado por nuestro amado comandante Chávez, que es una idea, que es una doctrina, que es un principio y que son valores. Ese es el chavismo, para los que creen que el chavismo es otra cosa. Estamos en la calle movilizados con el pueblo palestino porque las luchas son comunes ya que las causas son comunes. Vamos a una pausa y al regreso vamos a presentar el análisis de coyuntura sobre la fase preparatoria rumbo a las mega elecciones regionales y municipales del próximo 21 de noviembre. Continuamos con su programa de análisis sociopolítico Desenlaces y en el análisis de la coyuntura del día de hoy vamos a conversar sobre las elecciones regionales y municipales, ya que el nuevo Consejo Nacional Electoral presentó el cronograma de este evento electoral y las organizaciones con fines políticas nos preparamos en una primera fase para la selección de nuestros candidatos, una segunda fase para la inscripción y una tercera fase para avanzar en la campaña electoral rumbo al logro del objetivo que es el día de las elecciones. En ese sentido, el Partido Socialista Unido de Venezuela hizo una propuesta para la selección de candidatos y candidatas a las elecciones a gobernadores. El compañero presidente Nicolás Maduro informó elecciones a gobernadores, alcaldes, legisladores regionales y concejales. Lo informó al país porque cada vez que hay un evento electoral, bueno, la militancia revolucionaria quiere estar presente en los debates. Esta es una democracia sólida, una democracia robusta, una democracia verdaderamente participativa donde el protagonismo lo tiene el pueblo y el pueblo debe estar
en todos los debates que se tienen como epicentro y el objetivo final, que es la selección de los candidatos a candidatas. Por lo tanto, en la propuesta del PSUV está presente la participación del poder popular. Evidentemente, el partido debe asumir el control de esta materia, porque es la máxima instancia organizativa de toma de decisiones, a pesar de que existe el Congreso de los Delegados, pero en el ámbito organizativo es la dirección nacional del partido y la tarjeta que es del partido. Por lo tanto, es la organización con fines políticos quien establece las reglas. En estas elecciones, el compañero Diosdado Cabello y el partido presentaron algunas consideraciones especiales que el Partido Socialista Unido de Venezuela va a tomar en cuenta a la hora de escoger el método. ¿Cuáles son esas consideraciones? Pónmelos aquí, por favor. Primero, no, esto no es. Las consideraciones. Consideraciones de elegirse gobernadores y gobernadoras, alcaldes, alcaldesas y cuerpos legislativos de esas instancias, requerimos diferenciar esas elecciones, es decir, la designación de los candidatos. Elecciones de gobernadores y alcaldes con selección y procedimientos parecidos. Es decir, que vamos a tener un método para la escogencia de gobernadores y alcaldes, un método procedimental y otro ámbito procedimental para la escogencia de nuestros candidatos a legisladores y concejales con procedimientos parecidos. Es decir, el mismo ámbito procedimental para escoger a los concejales y a los legisladores. Además de ello, se hace necesario que la selección, ¿verdad?, tenga en su tratamiento más expedito y claro los siguientes aspectos, y esto es fundamental para el debate nacional que se está dando. Primero, la participación de los aliados y los espacios que ellos esperan. Este es el segundo. El primero, colóqueme el primero, por favor. Este es el primer, no, el segundo. La participación de los aliados y los espacios que ellos esperan. Es decir, que el PSUV escoge sus candidatos y paralelamente se va reuniendo con el resto de factores del gran polo patriótico. Tercero, el método a aplicar en cada caso. Se explicará a los factores del gran polo patriótico y a nuestra militancia cuál será el método para la escogencia de nuestros candidatos a gobernadores y alcaldes, que será similar, y a los cuerpos deliberantes, que son los consejos legislativos y los consejos municipales. Luego tenemos el registro de militantes del PSUV como elemento movilizador, es fundamental. Y además de ello, después de realizar múltiples consultas, que la consulta final será desde el día martes, como lo anunció el compañero presidente Nicolás Maduro, pero en las consultas iniciales se obtuvieron una serie de recomendaciones. ¿Cuáles son las recomendaciones? La primera, oigan, darle participación a las bases del partido. El Partido Socialista Unido de Venezuela y el compañero presidente Nicolás Maduro se la juegan con las bases. Las bases han jugado un papel fundamental en la preservación de esta esperanza. Las bases se han restiado en medio de esta guerra criminal y genocida y ahí están, sin dejarse quebrar la voluntad, sin dejarse doblar el espinazo, restiado con la revolución bolivariana. Bueno, las bases también son buenas para escoger a nuestros candidatos. Decía el libertador Simón Bolívar, tengo pruebas irrefragables del tino del pueblo en las grandes resoluciones.
Segundo, que el documento que va a realizar evite el ventajismo de personas o grupos. Indistintamente, la aspiración, si alguien está en un cargo de gobernador, debe tener las mismas condiciones que cualquier camarada que aspire a la gobernación o un alcalde con el resto de los compatriotas. El tercer aspecto fundamental, a lo largo del proceso, el consolidado, gobernadores, alcaldes, consejos legislativos y consejos municipales, se debe guardar la igualdad de género en la participación. Es una conquista, un logro fundamental de esta revolución, y en este evento electoral debemos tenerlo presente. Claro, no se van a dar canonjías por género. Hay que sudar la camiseta, tener los méritos y las virtudes éticas, morales, políticas, intelectuales y revolucionarias, y además de un acendrado liderazgo en las bases de nuestro partido, y no constituirse en una suerte de bacalao que lo lleve la tarjeta del partido, sino que él tenga un peso específico por su trabajo. El cuarto aspecto, evitar la imposición de candidatos ajenos a los lugares de elección. Fundamental. Respetar la territorialidad, que los candidatos tengan su trabajo político en la región donde aspiran, que los candidatos tengan su trabajo político en el circuito donde aspiran, en la parroquia donde aspiran, en el estado donde aspiran, y que no aparezcan los mal llamados paracaidistas. El quinto aspecto es utilizar mecanismos de medición como las encuestas para determinar niveles de aceptación. El sexto aspecto, que la Dirección Nacional decida luego quiénes serán los candidatos y candidatos. Basados en estas consideraciones, además en las experiencias, se elaboró un documento base del PSU que está siendo sometido a un debate en los distintos niveles de la militancia, en los equipos políticos regionales, equipos políticos municipales, en los equipos políticos parroquiales, las VC, las patrullas, las organizaciones del poder popular, y además de ello, bueno, se hicieron una serie de recomendaciones para la escogencia. Teniendo ya el método, teniendo las recomendaciones, informado al país por el presidente Nicolás Maduro, que a la sazón es presidente de nuestro partido, que se abre un debate nacional, lo que procede entonces que nuestro pueblo participe, ya que el día lunes, para implementar este proceso, fue designada una comisión electoral que preside nuestro compañero Diosdado Cabello Rondón, y conformada en paridad por 5 camaradas de sexo masculino y 5 de sexo femenino. En la reunión del pasado lunes, el compañero presidente Nicolás Maduro sometió a consideración la propuesta de la comisión electoral, y esta comisión electoral será la rectora del proceso para que se genere en un primer orden, producto de la consulta esta semana, el reglamento donde estarán las reglas de juego, y además de ello, entonces, nuestro llamado a la disciplina para que se respeten por todas y todos los militantes de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela. Teniendo la plataforma tecnológica lista, teniendo las propuestas, sometido el papel o documento inicial a consulta del pueblo, conformada la comisión electoral, aquí lo que procede es que nosotros nos preparemos para una gran victoria de nuestro pueblo. Veamos la información parte de la información que le dio al país el compañero presidente Nicolás Maduro. Por unanimidad, una comisión electoral interna que regirá el proceso de consulta y designación de todos los candidatos y candidatas a las 23 gobernaciones, a las 335 alcaldías
y a los consejos legislativos y consejos municipales del país. Esa comisión está integrada por 10 compañeros y compañeras, 5 hombres y 5 mujeres, paridad perfecta de género. Esta comisión está integrada por Diosdado Cabello, quien la dirigirá, preside la comisión Diosdado Cabello Rondón, y además estará integrada por Jorge Rodríguez, Julio León Heredia, Francisco Ameliás, Robexa Poleo, Tania Díaz, Francisco Fonseca, Cilia Flores, Diva Guzmán y Aloa Núñez. 5 mujeres, 5 hombres al frente de esta comisión electoral que llevará las riendas del proceso de consulta. Ellos estarán encargados de recoger todas las propuestas que lleguen de los estados para convertirlas en el documento final que nosotros revisaremos, estudiaremos y aprobaremos el próximo lunes 31 de mayo. Ya quedará la ruta establecida hacia la consulta, hacia las decisiones. Igualmente, bueno, hemos aprobado la orden de activar a todos los niveles la maquinaria electoral, las RAS, las VC, los jefes y jefas de comunidades, los jefes y jefas de calle y el aparato electoral de militantes del 1×10 que estamos actualizando y construyendo. Queda dada la orden de activación de toda la maquinaria electoral. Se designó la comisión electoral, aprobado por unanimidad de la Dirección Nacional del PSV y la Dirección Nacional de la JPSU. Tiene su misión, el presidente lo dijo claro, llevarán las riendas del proceso para la escogencia y selección de nuestros candidatos y candidatas. Primero, en el sometimiento a la consulta pública del documento base desde el martes hasta el domingo, y luego presentar las propuestas el lunes para aprobar el reglamento que regirá el proceso para la selección de nuestros candidatos y candidatas. Preparada nuestra organización, activada la militancia desde el punto de vista organizativo, las RAS, los 1×10, las VC, los patrulleros y patrulleras, los equipos políticos regionales, municipales y parroquiales, y desplegado en todo el país la Dirección Nacional, lo que procede es que nosotros avancemos raudos en cumplir estos lineamientos para presentar un documento que sirva como ejemplo de democracia participativa y protagónica. Por lo tanto, vamos a una pausa y al regreso yo, para abundar en la materia, ahondar en el tema, voy a estar conversando con el camarada Francisco Ameliá, diputado a la Asamblea Nacional, quien es el vicepresidente de Defensa Integral de la Nación y además designado como miembro de la Comisión Electoral para la escogencia de los candidatos y candidatas a las elecciones a gobernadores y gobernadoras, alcaldes y alcaldesas, legisladores y legisladoras y concejales y concejalas el próximo 21 de noviembre. Vamos a la pausa y estaremos conversando con Francisco Ameliá.
Continuamos con su programa de análisis sociopolítico Desenlaces, y en este segmento voy a conversar con el camarada Francisco Ameliá, a quien considero, no de manera lisonjera, sino con sinceridad, un experto electoral, para tratar, Ameliá, el tema atinente a la comisión electoral designada el pasado 24 de mayo por la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela y de la JPSU, anunciada por el compañero presidente Maduro, con quien tendrá la tarea fundamental en una primera fase de adelantar el debate nacional y en una segunda fase la implementación del proceso para la escogencia de nuestros candidatos. Al respecto, ¿cuál es tu opinión? Bueno, Pedro, muchas gracias por la invitación al programa. Hay que resaltar que en nuestros estatutos dicen que o establecen que la máxima autoridad para toma de decisiones del partido es el Congreso Socialista. Y el Congreso Socialista, que fue convocado en marzo, también es importante señalar que el Congreso Socialista del Partido Socialista Unido de Venezuela está conformado por cuadros electos desde la base y hay representación en cada uno de los municipios. Ese Congreso decidió darle la autoridad al presidente del partido, el presidente de la República, Nicolás Maduro, para que tomara la decisión correspondiente a la elección o la selección de las candidatas y los candidatos a las elecciones regionales y municipales. Pero hizo 3 recomendaciones. Recomendó una consulta a las bases, recomendó una consulta a las estructuras del partido, es decir, VCE, equipos políticos parroquiales, equipos políticos municipales, equipos políticos estadales, Dirección Nacional del Partido, y recomendó hacer unos estudios de opinión en los estados para ver qué aceptación tienen las diferentes candidaturas. Pero la decisión final la tiene el presidente. El presidente en un acto de apertura comisionó al primer vicepresidente del partido, Diosdado Cabello, para que le pidiera la opinión a cada uno de los miembros de la Dirección Nacional, quien le entregamos por escrito, cada uno de nosotros, nuestra opinión. Y salió el documento con unas bases fundamentales, que ya tú las señalaste en el programa, que tiene como primer punto, consulta las bases, como segundo punto, consulta las bases. O sea, se la juega el PSUV con las bases. Se la juega el PSUV con las bases. Ahora, con toda la experiencia que nosotros tenemos, y hay elementos fundamentales. Antes de yo venir a este programa, hablé con el compatriota primer vicepresidente, Diosdado Cabello, y me hizo hincapié en que, bueno, todo este proceso, primero, debemos conservar en todo momento la unidad del partido. Eso es fundamental. Entonces, que sea el proceso electoral interno un proceso que más bien nos una, un proceso de conciencia. Segundo, la disciplina. Tenemos que mantener la disciplina. Y aquí estoy en presencia, el que dirige este programa es el jefe de disciplina de nuestro partido. Y en tercer lugar, que conlleva las dos cosas, es la lealtad. Porque si tú eres leal al partido, eres leal al delegado de Chávez, bueno, tú vas de alguna manera, vas a respetar voluntariamente lo que dice este reglamento. Para que se cumplan las 3 condiciones, hay un valor fundamental que es la conciencia. Quien tiene conciencia tiene sentido de militancia, tiene sentido de participación, tolerancia, respeto, disciplina y respeto a los procedimientos. Ahora fíjense que porque vamos a aclarar algunos puntos que sabe que la Asamblea Nacional ahí uno lleva el pulso de algunas dudas que puedan haber surgido. Fíjense que en algunas redes sociales aparece que los vicepresidentes del partido están desplegados desde el día martes haciendo una consulta para elegir a los candidatos. Eso es falso. Pero el presidente Maduro fue enfático para que era la consulta. Exacto, la consulta de estos 7 días, con esos lineamientos generales que se establecieron en la reunión del día lunes, los vicepresidentes están consultando esas líneas generales para ver qué apoyo y qué aporte hacen nuestras estructuras del partido, porque ahí entramos en materia, hay varios elementos, porque hay una experiencia acumulada en elecciones internas.
Yo podría, disculpa Francisco, yo pudiera decir que las líneas generales presentadas en la reunión del lunes y que se someten a consulta está contenida en el ámbito principista, pero en el ámbito operativa el cómo lograr esos principios es lo que se está debatiendo en este momento en las distintas estructuras del PSU para que ambas conformen el reglamento para la selección de nuestros candidatos y candidatas. Así es, y como elemento nuevo, vamos a llamar no utilizado en otros procesos internos del Partido Socialista Unido de Venezuela, esa participación de las bases va a ser en dos niveles. En primer nivel, en la etapa de postulaciones de los candidatos, de postulaciones internas. Entonces se va a hacer por dos vías las postulaciones internas. Se va a hacer vía asamblea de VC, ya como tú dices, el reglamento establecerá quién convoca, quiénes van a la reunión de la VC, que por cierto hay que aclarar algún elemento en algunos militantes del partido. Se presenta la confusión de que la VC es la vanguardia, es decir, los jefes de comunidades, los jefes de calle, los jefes de patrullas sectoriales. No, la VC es todos los militantes que hacen vida en esa VC, bien sea desde el punto de vista electoral o bien sea desde el punto de vista del registro territorial que tienen ahí. Tienen derecho a ir a las asambleas, pero va a haber otra vía de consulta, que va a ser una consulta individual a las bases, vía plataformas tecnológicas, que recobra con mayor fuerza el mensaje telefónico, porque el mensaje telefónico te envía un código que tú reenvías y entonces es verificable de que ese código lo tenga cada militante. O sea, que va a haber esas dos vías y eso nos va a permitir cruzar. Esto es bien importante porque sabemos que, bueno, que hay compatriotas tentados a veces a salir de ese pero vamos a hablar descarnadamente como es este programa. Pudiera ser alguien que manipule las VC para que lo postulen a nada más. Exactamente. Entonces, fíjese. ¿Qué pasaría en ese escenario? Bueno, precisamente por que venga un alcalde, un gobernador o alguien que no sea alcalde o gobernador y entonces empiece ahorita a amarrar VC. ¿Qué va a lograr? Precisamente ese sistema, como todos nuestros sistemas informáticos tienen relacionados los números de cédula con la VC, con la parroquia, con la comunidad, con la calle, nosotros los podemos agrupar. O sea, nosotros en esa consulta individual, nosotros podemos decir un enter y diga, agrúpamelo por VC. O sea, que el que esté amarrando VC ahorita está perdiendo el tiempo. Cuando tú te des cuenta que la propuesta de las postulaciones de la VC está totalmente divorciada con la propuesta individual, algo pasó. Y ahí es donde entra entonces la Comisión de Disciplina a investigar qué pudo haber pasado ahí, si hubo una manipulación. Empiezo a trabajar yo ahí. Inmediatamente. Usted va a hacer, ahí sea la comisión electoral que se nombró, que rige el proceso, al detectar alguna novedad de esa, envía el expediente a la comisión disciplinaria que preside Pedro Carreño, el cual en 24 horas levantará un informe y se tomará una decisión inmediatamente. Si es culpable, queda excluido de ser candidato nuestro. Lo digo como vicepresidente de disciplina. Si es culpable, queda excluido de ser candidato nuestro, no solo postulado por el PSU, sino también por cualquier factor del polo patriótico, porque a veces se van y los traen con nuestra tarjeta, pero presentado por otro factor. Nuestra tarjeta no se prestará para ese juego. Otro elemento importante que está en las líneas generales, ya tú lo mencionaste de alguna manera, es la paridad de género. Y que la militancia tenga la oportunidad de postular. Estamos analizando exactamente cuál sería el número adecuado, postular el doble de los candidatos a elegir que sean elegidos por el sistema mayoritario, porque cuando tú hablaste, ahí se hablan de dos tipos de elecciones, ahí hay dos sistemas para los cuerpos deliberantes y para los cargos está el sistema ejecutivos, que es mayoritario, que es el que elige un voto más, y está el sistema proporcional, que es, por cierto, tú me preguntaste, pero ya que estamos hablando del sistema proporcional, es muy importante resaltar algo que ocurrió hace 6 días y los medios de comunicación no le han dado la cobertura que amerita una noticia de esa magnitud, que es que el Consejo Nacional Electoral, en forma unánime, decidió aumentar los cargos electos mediante el método de representación proporcional
de 30 a 60%, es decir, un aumento del 100% en la Quiere representación decir, Francisco, proporcional. que los consejos municipales y los consejos legislativos tendrán un 60% más de miembros a partir. No. Explícalo bien. Ahorita está planteado la ley orgánica de procesos electorales. Ese incremento de 30 a 60 en lo sustantivo, ¿qué representa para el incremento de los consejos, de representación en los consejos municipales y en los consejos legislativos? Bueno, vamos a ponerlo con un ejemplo. Pues. En un estado, vamos a poner de ejemplo el Consejo Legislativo Estatal. En un estado donde se elegían 15. Donde se eligen 10, para redondear el número, donde se eligen 10, antes se elegían 7 de esos 10, 7 de forma nominal en los circuitos, o sea, por sistema mayoritario, y 3 en forma proporcional. Ahora se eligen 4. Ahora se van a elegir 4 nada más en los circuitos. En los circuitos y 6 en forma proporcional, lo que va a aumentar sin duda alguna el pluralismo político en la conformación de esos Pero además de órganos ello, colegiados. la Asamblea Nacional el día de ayer aprobó la base poblacional con proyecciones al 30 de noviembre del 2021, lo que permite determinar es que al incrementarse la población, el índice poblacional para la escogencia de los candidatos a concejales y concejales, legisladores y legisladoras, se incrementa porque eso mismo se aplicó para escoger la Asamblea Nacional, que pasó de 165 a 277. ¿Cuál es tu opinión, ya que ayer en el debate llevaste la voz cantante por parte del PSUV? No me lo digas en este momento, vamos a una pausa y al regreso volvemos con Francisco Ameliá. Continuamos con su programa de análisis sociopolítico Desenlace y en esta oportunidad conversamos con el camarada y colega diputado Francisco Ameliá el tema de la metodología del Partido Socialista Unido de Venezuela para la escogencia de los candidatos y candidatas a las elecciones del 21 de noviembre. Y quedó una pregunta al aire, Francisco. La Asamblea Nacional, a solicitud del ente rector electoral, aprobó la proyección poblacional al 30 de noviembre y ello impactará en el número de candidatos y candidatas a los consejos legislativos y consejos municipales y reagrupamientos circuitales para consejos legislativos y consejos municipales, ya que el índice poblacional va a variar de acuerdo a esa proyección. Explícale al pueblo venezolano el impacto y lo positivo de esta decisión. Sí, ahí lo más importante de la decisión de ayer, que fue rápida y se votó por unanimidad, por cierto, con factores de la oposición, es que al cambiar los cargos a elegirse mediante el sistema proporcional, indudablemente, obligatoriamente, el CNE tiene que hacer una reformulación de circunscripciones electorales y de los cargos que se van a elegir en cada circunscripción electoral. ¿Por qué? Porque el artículo 12 y 13 de la Ley Orgánica de los procesos electorales establece una escala de población por el cual se elige, por tantos X habitantes se elige un legislador al Consejo Legislativo del Estado o un concejal. Hay diferentes escalas, empieza de los 500.000 habitantes y llega hasta a donde pasan por cada estado. Vamos a tomar como ejemplo otra vez el Consejo Legislativo Estatal. Las escalas van desde 500.000 hasta más de 1.600.000 habitantes.
Entonces, vamos a suponer otra vez el ejemplo de que en un estado se elijan 10, toquen elegir 10. Entonces, serían 4 nominales y serían 6 proporcionales. Entonces, lo que se calcula son las circunscripciones nominales. Entonces, yo tendría que dividir a través de, entre 4 la población y ver cómo agrupo. Entonces, habría que agrupar. Seguramente va a haber un reagrupamiento de municipios y parroquias. Los circuitos plurinominales, que Así tendrán entonces, en vez de elegir uno en una circunscripción, 2 o 3, dependiendo la densidad poblacional. Indudablemente, matemáticamente, todas que se van a incrementar las circunscripciones Ese criterio se utilizó para la Asamblea Nacional y de 165 pasó a 277. Claro, pero aquí va a ser diferente porque la ley orgánica ya establece que no se eligen más de 15 por estado. Y eso quedó ahí. Ahí lo que va a variar es la cantidad del número que se va a elegir proporcional en relación al número que se va a elegir en forma nominal. Francisco, con respecto a la consulta del documento inicial de trabajo que está siendo sometida en este momento en las distintas estructuras del PSUV, ¿cuál es el mecanismo de control y monitoreo que tiene la Comisión Electoral designada? Fíjese, es bien importante que se aprobó un método mixto y entonces ya habíamos hablado de la fase de postulaciones que podríamos denominar cuantitativa. Se hace una consulta, postulan, vemos qué cantidad de postulaciones recibe X militante vía asamblea de UH, cuántas recibe vía consulta directa de la militancia, pero después esas consultas, esa cantidad de postulaciones son sometidas a una evaluación cualitativa, a una evaluación de principios. O sea, lo cuantitativo, que es la postulación, la Comisión Electoral avanza a condiciones subjetivas a lo cualitativo. ¿Cómo es eso? Bueno, va a haber un perfil en el reglamento bien establecido, ¿verdad? Tiempo de militancia en el territorio, condiciones éticas, morales, sigue el legado de Chávez. Por ejemplo, yo te pregunto a ti, Pedro, ¿qué pasaría si en el proceso electoral viene un postulado y llega alguien con una VC, se queja y te presenta una prueba? No, porque hay impugnación, va a haber impugnación allí. Y presenta una grabación de alguien que dice que él no habla de Chávez porque Chávez está rayado. ¿Qué haría la comisión disciplinaria con esa prueba? Con esa prueba. Irrefutable. Ajá. Que diga que Chávez está rayado. Tú sabes que hay un principio bíblico que dice que el que por su gusto peque, que vaya al infierno a quejarse. Ese señor o señora se autoexcluyó y así estará contenido en el informe de la Vicepresidencia de Disciplina. Porque el presidente dejó muy claro, y todo lo... Esa es la calidad revolucionaria. Exacto, lo apoyamos, parafraseando a Maneiro, que se busca un equilibrio entre calidad revolucionaria y eficacia política. O sea, nosotros necesitamos, por un lado, mantener nuestros principios, nuestros valores, que es fundamental para que la revolución bolivariana se proyecte hacia el futuro, ¿verdad? Viene una generación muy brillante de jóvenes, en el cual nosotros tenemos que cultivar, o sea, que dar el ejemplo, pero tenemos que cultivar el legado de Chávez, tenemos que cultivar los principios y los valores que están perfectamente definidos en la Declaración de Principios del libro 2 del Estatuto, prácticamente escrito a puño y letra de Chávez. En caso tal, un ejercicio, vamos a hacer un ejercicio electoral en una circunscripción o para una gobernación, una alcaldía, que cuando se evalúen las condiciones objetivas, la eficacia política y las condiciones subjetivas, la calidad revolucionaria, y además de ello se someta a mediciones a través de investigación de campo, el margen sea muy pequeño, ¿cuál sería el procedimiento a utilizar para escoger ese candidato? Fíjense que una de las cuestiones clave de la consulta que se está dando ahorita, en estos 7 días, para elaborar el instrumento definitivo que se va a aprobar el próximo lunes, estamos evaluando si hay una suficiente base cuantitativa en las postulaciones y hay una evaluación clara, cualitativa, es decir, en los principios, en la ética, en la moral, en el apego a las normas, en seguir el legado de Chávez. Si
hay necesidad de ir Imagínate todos a primaria. Que la diferencia sea menos de un 1 o de un 2. Exacto. Entonces se pasa a primarias. Hay que ir a primaria. Y que se expresen las bases nuevamente. Exactamente. Y escojan su Entonces, candidato. en conclusión. Ahora, si una diferencia de 15 puntos en la investigación de campo, ya, bueno, está dicho por el pueblo. Y en la evaluación es un instrumento mixto, ¿no? Pero bueno, hasta ahorita hay quienes, hay como dos líneas, dos pensamientos, quienes plantean hacer primaria en todos los casos y hay quienes plantean que luego de la consulta, porque prácticamente es una consulta toda la militancia. Donde sea necesario. A donde sea necesario, ¿no? Pero vamos a ver entonces cuál será. Hay liderazgos indubitables. Para eso. Hay liderazgos indubitables, ¿no? Que no tienen competencia. Y sería más bien vamos a llamar así, un malgaste de recursos, ir a una primaria sabiendo que en X estado, en X municipio, pues. Tú sabes que con respecto. Otra cosa bien importante. Otra cosa bien importante es que para evitar, por eso es que se van a postular varios, el doble o el triple se está evaluando de los candidatos a elegir para evitar lo que llaman el entubamiento, ¿no? Porque se ha visto casos de personas que dicen, bueno, si tú me postulas a mí solamente, eso se ha visto. Ahora, sí, pero la investigación de campo y en la postulación a través de las plataformas tecnológicas surgen otros nombres. Así mismo es. Y además ese mecanismo es algo bien importante, el mecanismo de postulación en esas dos vías, pues vía asamblea de UECHE y vía consulta personalizada a cada militante, porque con seguridad iban a surgir nuevos liderazgos regionales. ¿Qué va a contener el reglamento en lo atinente al ámbito disciplinario para aquellos candidatos que, existiendo una paridad, sean sometidos a unas internas y luego resulte ganador? Condiciones para el ganador y condiciones para quien resulte perdedor. ¿El reglamento, cuál es tu idea que va a contener ahí? No, sin duda alguna, el que se somete o que participa, eso no habría que decirlo, pero no está de más. Pero hay que escribirlo en el reglamento. No está de más, y yo creo que hay una necesidad de escribirlo. Está obligado a sumarse el que compitió y no salió favorecido, está obligado a incorporarse en la campaña y a ir, o sea, con una visión del proyecto estratégico, porque si no, no sería, no estaría pegado a nuestras normas, porque nosotros somos un proyecto colectivo, es un proyecto de país que está en la Constitución, en esta Constitución que tienes aquí, Pedro, que nunca te abandona. Es un proyecto ahí, no son proyectos personales, es para hacer realidad lo que está plasmado aquí en esta Constitución. La materialización de los supremos fines de la República. Así mismo es. Y también, al revés, en términos contrarios, aquel que logró el beneficio o logró el apoyo de las mayorías, no puede entonces ir a una actitud de acabar, visibilizar, sería un destruir, acto perseguir. de torpeza política, Francisco, así porque debería incorporar a todas estas personas a que sumen voluntades. Así mismo es. Y bueno, y ahí no hay que perder de vista. O sea, a veces ya se han hecho algunas asambleas a lo largo del día martes y hoy miércoles de estas consultas. Antes de caer ahí hay que tener una visión holística del problema, que la cuestión no se acaba ahorita el 21 de noviembre con la elección, sino que el año que viene, bueno, hay que decirlo, el año que viene, según esta Constitución, fíjate que ya la oposición repite los errores. Según esta Constitución, el tiempo para pedir un referendo es el 2 de febrero del año que viene. A partir de ahí se puede pedir. Nosotros tenemos que prepararnos para eso. O sea, nuestra visión de este proceso electoral no puede estar... Tú sabes que no son errores lo que está haciendo la oposición. Sí, están saboteando. Están saboteando lo que quieren. Francisco, están jugando a posición adelantada para ver si logran candidatura en estados donde no tienen liderazgo. Vaya a resolver su asunto interno. Es una medida de presión. Hay que decirle a ese señor, váyase a su estado Táchira a ver cómo resuelve su candidatura y deje de echar vaina. Bueno, ese es un problema entre Entendido ellos. todo esto y cumplida la fase de consulta, nosotros nos reunimos el próximo lunes, se presenta la Junta, la Comisión Electoral, el reglamento, se somete a consideración, se aprueba y bien, vamos a la fase de implementación. ¿Tienen previsto ese despliegue? Sí, cómo no. En el entendido de que el 9 de agosto es la fecha tope para la postulación de candidatos. Y estará reglamentado porque hay que dejar claro en el reglamento
quién convoca la asamblea de la VC, cuándo se convoca, a qué hora se convoca. Si a mí me pregunta, para nosotros llevar el control, porque esa es otra línea que dio el compatriota Diosdado Cabello, que es que habrá toda la dirección del proceso será centralizada y habrá lo que llaman un centro de cómputo de todos los procesos, tanto el de postulaciones, de primarias, 6 primarias, el de la evaluación cualitativa, y entonces, bueno, todo estará en el reglamento, cómo se va a desplegar. Todo indica que lo más recomendable es ordenar un despliegue de la VCHE al mismo día, a la misma hora, para que todos estén enterados, y hacerlo públicamente, es decir, el día tal, de tal hora, las VCHE se reúnen en su sitio acostumbrado, rellenarán tal planilla, tienen derecho a presentarse y a participar todos los militantes que voten en esa VCHE o que estén en los registros territoriales de esa VCHE, tendrán los jefes de VCHE su listado, no le podrán negar el acceso al que quiera venir. Bueno, todo eso tiene que estar reglamentado, eso es un gran trabajo. Nosotros como comisión estamos esperando que lleguen los vicepresidentes, que el día viernes entreguen el resultado de la consulta y bueno, y trabajemos viernes, sábado y domingo en la elaboración del reglamento para presentar pues con su respectiva exposición de motivos que estará basada en nuestros estatutos. Ahí está todo, en los principios y en los estatutos del partido está el comportamiento que debemos tener la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela en unos procesos electorales internos. Este desenlace ha llegado a su final. Los enemigos históricos de los procesos de liberación nacional, del socialismo y de la libertaria revolución bolivariana, para satanizarnos, estigmatizarnos y criminalizarnos, nos acusan de dictadura. ¿Qué mensaje le das tú al pueblo después de haber esbozado con claridad los métodos eminentemente democráticos y participativos que utilizamos para los procesos internos como mensaje final a nuestra militancia, a la derecha y allende de nuestras fronteras, los enemigos de la patria? Bueno, yo le diría que no es lo que le diga Francisco Abeliá o lo que le diga Pedro Carreño. Haga un esfuerzo de investigación, use los mecanismos de internet y vea qué partido en Venezuela ha consultado más a las bases, ha puesto en práctica el ejercicio de la democrática más que el Partido Socialista Unido de Venezuela. No lo va a conseguir en ningún lado. Y bueno, y así es consultando. Nosotros no lo jugamos con el pueblo. Chávez lo decía el libertador Simón Bolívar, que confiaba más en la palabra y en el tino del pueblo que en las palabras de los sabios. Y nosotros, junto al pueblo, nuestra clave, eso me lo escribió incluso Chávez en una carta en el 2006, que la clave para que la revolución siga siendo victoriosa es consultar siempre y andar siempre al lado del pueblo. Y eso, el Partido Socialista lo pueden criticar por lo que sea, pero si usted lo compara y busca y hace un juicio ¿La oposición objetivo, cómo va a escoger sus candidatos? ese es el problema de ellos. Pero ¿se ha escuchado por allí algún método democrático, participativo, elecciones, consultas? ¿Tú has escuchado algo de eso? Nada de eso. Lo que es los que se autodenominan los demócratas. Así están las cosas en nuestro país. Hemos llegado al final de su programa Desenlace. Gracias por la atención prestada y los invitamos para el próximo miércoles a las 12 del mediodía. Gracias, Francisco, por la participación. What?